Vamos a ver ahora un segundo tipo de argumentos inductivos, que son los silogismos inductivos. Los silogismos inductivos se usan para sacar una conclusión acerca de un elemento particular de un conjunto a partir de información previa sobre la proporción de elementos de ese conjunto que presenta una determinada cualidad. Por ejemplo, la mayor parte de los taxistas tiene opiniones políticas conservadoras. Tenemos eso como premisa, ¿sí? Partimos de una información sobre el conjunto total de los taxistas y que sabemos de ese conjunto que la mayoría de sus elementos tienen la cualidad de tener opiniones políticas conservadoras. Y la conclusión a la que llegamos es que el taxista que me está llevando a casa debe tener opiniones políticas conservadoras, porque este taxista en particular es un elemento que pertenece a la categoría de taxistas en general, y sabemos que la mayor parte tiene esta cualidad de tener opiniones políticas conservadoras, por lo tanto atribuimos esa misma característica a ese elemento particular. ¿Nos consta cuáles son las opiniones políticas de este taxista? No, simplemente sabemos que hay una buena probabilidad de que tenga las mismas opiniones políticas que la mayoría de los taxistas, la mayoría de los otros elementos de esa misma categoría que es la categoría de los taxistas. Vamos a ver otro ejemplo, otra vez con empanadas. Supongamos que hay una docena de empanadas sobre la mesa y la persona que las cocinó nos informa que 10 de ellas tienen aceitunas y 2 no. Supongamos que no tenía demasiadas aceitunas, estaba preparándolas y en un momento se dio cuenta que se le acabaron las aceitunas, pero seguía teniendo relleno y tapas, así que completó la docena y a 2 no les puso aceitunas. Si se acuerdan que en la vez pasada, en el tema de generalización inductiva, teníamos también un ejemplo con empanadas, pero en ese caso teníamos información sobre algunas empanadas concretas, ¿sí? Las premisas eran sobre empanadas individuales y la conclusión a la que queríamos llegar era un enunciado más general sobre el conjunto de la docena de empanadas. Acá nos pasa al revés. Tenemos información sobre el conjunto, pero no sobre empanadas particulares. La información de la que disponemos es sobre el conjunto completo, pero no tenemos datos sobre ninguno de los elementos particulares. Esto es lo que distingue al silogismo inductivo, que es justamente lo contrario de una generalización inductiva, ¿sí? En la generalización vamos de lo particular a lo general, en el silogismo inductivo vamos de lo general a lo particular. Sabemos que hay 10 empanadas con aceitunas y 2 sin aceitunas, pero no sabemos cuál es cuál, ¿sí? Podría ser cualquiera de las que vemos en esa docena, las 2 que no tienen aceitunas, y por lo tanto cada una de esas empanadas no sabemos si tiene o no aceitunas. Entonces, si agarramos una de esa docena, ¿cómo sabemos si tiene aceitunas o no? El razonamiento que hacemos es, primera premisa o premisa mayor, 10 de las 12 empanadas tienen aceitunas. Segunda premisa o premisa menor, mi empanada es una de esas 12. Conclusión, mi empanada probablemente tiene aceitunas. Este tipo de razonamiento es inductivamente correcto, pero como sabemos, los razonamientos inductivos no son deductivamente válidos. Eso significa que por más que tengamos buenas razones a partir de la verdad de las premisas para suponer verdadera la conclusión, no tenemos ninguna garantía al respecto. Siempre puede pasar que tengamos mala suerte y justo hayamos mala suerte si a alguien le gustan las aceitunas como a mí, que justo agarremos una empanada que no tiene aceitunas, por más que las chances estaban más para el lado de que sí las tuviera, ¿sí? Entonces, aunque hagamos un razonamiento inductivamente correcto, siempre puede sucedernos que, aunque hayamos partido de premisas que sean todas verdaderas, de todos modos podemos llegar a tener una conclusión falsa, pero lo más probable es que la conclusión sea verdadera si partimos de premisas todas verdaderas y nuestro razonamiento fue inductivamente correcto. En un silogismo inductivo, la estructura es la siguiente. Las premisas son 2, aunque una de ellas podría estar implícita, podría no estar formulada explícitamente. La premisa mayor es la frecuencia relativa de cierta cualidad entre los miembros de un grupo. ¿Qué significa la frecuencia relativa? ¿Qué proporción de los elementos de ese grupo presenta esa característica? Por ejemplo, en el caso de los taxistas, habíamos dicho que era la mayoría la que presentaba la característica de tener posiciones políticas conservadoras. En el caso de las empanadas, dijimos que la proporción era de 10 sobre 12 las que tenían aceitunas. Eso es la frecuencia relativa.
decir que la mayoría, o que 10 de 12, o que el 75%, son distintas maneras de expresar una frecuencia relativa, es decir, una proporción de esos elementos que posee la característica que nos interesa. La segunda premisa, que es la que muchas veces está implícita, o sea, no se formula abiertamente, es la pertenencia de un elemento particular a ese grupo. El elemento sobre el que queremos sacar una conclusión tiene que, obviamente, ser parte del grupo sobre el cual habla la premisa mayor. Si digo, la mayoría de los taxistas tienen opiniones políticas conservadoras y quiero sacar una conclusión sobre un plomero, no tiene ningún sentido, ¿sí? Nos sirve esa información de proporción de frecuencia relativa de un grupo si el elemento sobre el cual queremos sacar una conclusión pertenece efectivamente a ese grupo. Y la conclusión entonces va a ser un enunciado particular sobre el elemento en cuestión, el elemento que dijimos que tenía que pertenecer a esa categoría. Entonces, puesto de manera abstracta, la estructura de un silogismo inductivo sería la siguiente. Primera premisa, la mayoría de los elementos del conjunto A tiene la cualidad de X. Puede no ser formulado como la mayoría, sino cierto porcentaje, tantos de tantos, como en las empanadas, 10 de 12, distintas maneras de decir cuál es la frecuencia relativa. La segunda premisa es el elemento N, o sea, el elemento que nos interesa, pertenece al conjunto A. Como ya dije, esta premisa no siempre está dicha explícitamente. Y la conclusión es, el elemento N, o sea, el elemento que nos interesa, tiene la cualidad de X, que es la cualidad que habíamos atribuido a la mayoría de los elementos del conjunto. En los silogismos inductivos, la premisa mayor, la que habla del conjunto entero, consiste en un enunciado general que establece la frecuencia relativa de una característica entre los elementos de un conjunto, y la conclusión consiste en un enunciado particular sobre uno de los elementos del conjunto. Este tipo de razonamiento va de lo general a lo particular, como dije antes, al revés que las generalizaciones inductivas. ¿Qué pasaría en cambio si en vez de decirme que son 10 de las 12 empanadas las que tienen aceitunas, me dicen que son 6 de las 12, solo la mitad? Si yo sé que la mitad tiene aceitunas y la mitad no, y agarro una empanada al azar, ¿puedo concluir que tiene aceitunas o que no las tiene? No, si yo hiciera eso, si parto de la premisa 6 de las 12 empanadas tienen aceitunas, y la otra premisa, mi empanada es una de esas 12, y llegara a la conclusión, mi empanada probablemente tiene aceitunas, estaría cometiendo una falacia informal. Esto sería un argumento falaz, inductivamente incorrecto. ¿Por qué? Porque para que esté justificado llegar a esa conclusión a partir de esas premisas, la premisa mayor tiene que establecer que realmente es la mayoría de los elementos del conjunto la que presenta esa característica. En este caso, eso no se cumple. No estamos diciendo que la mayoría de las empanadas tiene aceitunas, estamos diciendo que la mitad. Entonces, no nos están proporcionando buenas razones las premisas para creer que esta conclusión va a ser probablemente verdadera. En resumen, el silogismo inductivo, para resultar inductivamente correcto, tiene que cumplir dos requisitos. Por un lado, que el elemento al que hace referencia la conclusión pertenezca de verdad al grupo mencionado en la premisa mayor, y por otro lado, que la característica atribuida presente una frecuencia relativa suficientemente alta en el grupo en cuestión. Si es solamente la mitad de los elementos la que presenta esa característica, obviamente no nos avala en absoluto para sacar esa conclusión sobre un elemento particular, pero incluso si fuera un poco más de la mitad, si fuera, digamos, el 51%, tampoco nos está dando buenas razones, ¿sí? Entonces tiene que ser una frecuencia relativa bastante más alta que la mitad. Es decir, muchas personas que pertenecen a esta categoría tienen cierta característica, no nos avala a hacer un razonamiento de este tipo, un silogismo inductivo, porque como premisa mayor lo que tenemos que tener es la afirmación de que la mayoría de los elementos del conjunto, la mayoría de las personas o cosas de las que estemos hablando que pertenecen a cierta categoría, tiene que presentar esa característica en cuestión.